Buenas tardes. Siendo jueves 28 de diciembre del 2023, hago otro video que se llama ¿Qué es el derecho al agua en una nación que tiene tratados internacionales que aseguran el agua? Bueno, ¿qué es ser chileno? ¿Qué es ser latino? ¿Qué es el derecho al agua reconocido internacionalmente a beber agua diariamente? En este punto, en la actualidad estuve revisando hace algunos minutos atrás, se reconoce el derecho al agua, pero claramente el agua puede ser, es un derecho que puede ser adquirido mediante dinero, pero si las variables de una economía globalista dicen que en los países latinos, productores de alimentos que requieren agua, que al día de hoy existen derechos de explotación de agua, que al día de hoy ha aumentado considerablemente la explotación de acuíferos, que compartiré con ustedes. ¿Qué quiere decir a la larga? Que ya no hay un agua asequible, que tiene que ser, que si a usted el modelo le dice tiene que vivir en una ciudad, en un departamento, usted no puede tener un pozo de agua, no puede tener una sequía. Si estamos ya explotando acuíferos que son alimentados de agua de la cordillera, de agua de los ríos, hay que ir cada vez más bajo. ¿Usted tiene dinero para eso? No, claramente no. Esta es una introducción que la voy a volver a retomar mientras voy leyendo el escrito. Si tengo empresarios agrícolas con derechos de aguas de todos los chilenos y no conforme con ello empezamos a explotar acuíferos para siembras, por ejemplo de frutillas, donde dejan un 10% en Chile y el resto se exporta a países como China, por ejemplo, y China a su vez junta cientos de barcos con frutillas, vegetales varios y frutas. Al cabo de un tiempo se tiran o baja el precio o se regalan. En el caso de las frutillas hay ejemplos de que Chile regala frutillas y lo más extraño de esto es que al día de hoy las noticias desaparecieron. Estuve buscando hace algunos minutos atrás para compartir con ustedes las fuentes, pero desaparecieron de foros, de medios de comunicación reconocidos de Chile, internacionales, ya no se encuentran en la noticia. Entonces es importante generar un archivo de noticias. ¿Cuánto gana un medio de comunicación? Guardar un archivo que no pesa más de 15, 20 kilobytes con una información TXT. ¿Es bueno borrar eso? Yo no puedo estar respaldándolo cada 5 minutos, pero voy a tratar de generar un archivo histórico. Bueno, el hecho es que en China se juntan los barcos con frutas y vegetales, vienen congelados, pero los barcos tienen que seguir circulando. Quizás operan seguro, quizás no operan seguro, pero se regalan los alimentos, baja el precio del alimento para ellos y nosotros nos quedamos con un 10 o 15%. Voy a seguir con ese ejemplo más adelante. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Baja el precio de la fruta y verdura para chinos. En Chile nos peleamos las migajas porque siguen llegando inmigrantes, siguen naciendo chilenos. Se eleva el precio de la frutilla del 10% que dejó el empresario nacional, pero el empresario nacional ahora ya
en vez de ser un 10%, al ver que existe una variable económica en la subida de precios por consumo y por escasez de alimentos, y coloca un 3% más. Pero ya ese 3% no está al precio del 10%, está al precio de la nueva variable. O sea que existe una especulación económica. Eso quiere decir que obtuvo proporcionalmente una mayor ganancia. Y si este modelo lo aplicamos periódicamente, en vez de estabilizar un precio bajo, va en un proceso inflacionario. Un proceso inflacionario ficticio, porque somos países agrícolas. Y los países agrícolas quiere decir que, más encima quiere decir, todos los días comemos las personas. No todos los días, no podemos comer televisores que vienen de afuera, no podemos comer ropa que viene de afuera. Los acuíferos viven del agua que viene de la cordillera. Si el agua de la cordillera se reparte, es en términos generales, concepto de gravedad. Si el agua de la cordillera se reparte para unos pocos empresarios que tienen derechos de agua mediante ríos, obviamente ríos, y que ahora están empezando a explotar acuíferos, ¿cómo renuevas el ciclo del agua? El agua, ¿a quién le sube? El agua le empieza a subir a todos los chilenos después, proporcionalmente viene el racionamiento de agua. Porque yo puedo captar agua en un embalse, pero el efecto de la humedad, de la desconcentración de agua, como en la antigua sequía, hace que haya más probabilidad de lluvia en un sistema concentrado. Y si existe una sobreexplotación agrícola, pasa lo mismo con los acuíferos. Ya. Acá, bueno, esto lo escribí hace un rato atrás, después del otro video, bueno, es el de la pesca. Si sube el precio del agua, quiere decir que sube el precio de los alimentos. ¿Gana el ciudadano o gana el empresario? Si para obtener alimentos requiero agua y el 10% es para el mercado nacional y el agua cada vez es más escasa, ¿qué quiere decir este círculo? ¿A quién beneficia más? ¿Al empresario o al ciudadano? Si jugamos nuevamente con el concepto de especulación del 2 o 3% que inyecto en la canasta familiar, que recibe en el mercado a través de frutas, para que bajen un poco los precios, pero los precios no paran, se crea una nueva variable del precio, un nuevo precio que no baja, pero ya al siguiente año coloco otro 10%, pero con un margen de utilidad mayor, y sobre ese margen de utilidad mayor coloco otro 2%, 3% y hago una elevación, y de ahí tiene que ingresar el gobierno para tratar de estabilizar. Entonces después vienen las inversiones, los aportes estatales, en base, por ejemplo, al estudio del OCDE, donde la clase media trabajadora paga más impuestos para financiar y subsidiar al agrícola para que bajen los costos productivos. Pero al final del día, él destina una pequeña parte para el mercado nacional y el agua cada día escasea más. Ya no existe la sequía y los acuíferos se están secando. La gente en el campo puede tener autonomía de siembras. La gente de campo puede tener cierto grado de autonomía mediante tachos de agua, pozos. Pero el concepto de la sequía era más democrático. El agua llama al agua. Si el agua se exporta mediante frutas y vegetales y los acuíferos se secan
¿El agua llama al agua? Ah, tenemos aguas lluvias, podemos colocar tachos en casas, pero para los que viven en departamentos donde el modelo económico incentiva a ir a la ciudad y hacinarse en un gueto vertical para generar un monopolio de supermercados y vendedores de frutillas del 10%, ¿se pueden colocar tachos de agua lluvia en departamentos? Mismo concepto para ganaderos en la Patagonia. Las fluctuaciones hídricas han ido en retroceso. Animales como corderos, que consumen miles de litros de agua y donde la carne no está dirigida al consumidor nacional. Proporcionalmente es un insignificante porcentaje de carne ovina que se destina al chileno. Consumen agua de todos los chilenos, ocupan ríos. Si hay problemas con los ríos, ¿comenzarán con los acuíferos? Si es que ya no lo están haciendo hoy. ¿Cuál es el precio de la carne? Si se maneja un mercado doble, interno-externo, donde exportar, por ejemplo, a Medio Oriente o a Asia genera un valor internacional que está sobre el nacional. Entonces, el precio del transporte y tu mercado y su mayor mercado eleva el costo de producción. Lo que teniendo un cordero, eso quiere decir, por ejemplo, tenía que haber puesto un punto. Tengo un mercado interno, por ejemplo Magallanes, de ahí Chile, de 4.000 personas. Tengo más de 1 millón de cabezas de cordero. Entonces, destino un 5% al mercado local y proporcionalmente el resto al extranjero. ¿Eso ayuda al turismo? ¿Ayuda al turismo? ¿Consume el agua es de ellos o es de todos los chilenos? Cuando viene el terremoto blanco, ¿de dónde sale la plata, el dinero, para ayudar al ganadero? Bueno, entonces tenemos corderos a 50 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas. Pero tengo que ir a la realidad. Tengo que pensar que ese cordero está destinado a economías o a países que están a más de 10.000 kilómetros. Entonces, si consumen agua de Chile, y después tengo que ver que ese cordero que está a 50 kilómetros, tengo que verlo con una variación de precio de más de 10.000 kilómetros. Entonces, es un juego de ilógica y especulación de precios. A la vez, el chileno promedio que quiere vivir del turismo, basado en un programa de gobierno como el Cernatur, no puede generar, por ejemplo, un plato de cordero regional que podría costar entre los 2.000 o 8.000 pesos. El cordero ahora tiene que tener otro precio, tiene que tener un precio internacional. Un precio internacional como si el cordero que está a 50 kilómetros estuviera a 10.000 kilómetros. Entonces, va a ser un turismo de élite, un turismo donde viene un extranjero que va a tener que pagar un plato que debería costar entre 2.000 y 4.000 pesos, va a tener que pagar en realidad que valga entre los 18.000 a los 40.000 pesos. Entonces es un turismo de selección para gente de selección. Ya no puedo contar con el turismo de miles de turistas, por ejemplo argentinos, brasileños, bolivianos, peruanos y el resto de chilenos, que pueden venir por más de 15, 20 días y pueden estar comiendo todos los días entre 12.000 o 8.000 pesos, más de una familia. Pueden ir a Zona Franca, volver en auto y no venir en un avión para hacer un viaje para pescar, comer 40.000 pesos, después se van un rato en unos yates y después se vuelven en un avión de lujo. Entonces, proporcionalmente, ¿qué nos conviene más? Nos conviene generar una reactivación económica homogénea con más de un participante, donde las personas
personas que crean historias, que crean videos de turismo en plataformas virtuales, donde muestran que aquí se come tanto y que puede ser un turismo regional. Cuando hablo de regional, hablo de Sudamérica, donde en vez de gastar 2, 4, 5 millones, se gastan 500.000, 600.000 pesos. Y proporcionalmente es algo de números y de concentración de riqueza. Se crea una nueva clase media con poder adquisitivo. Entonces el turista argentino, el turista peruano, boliviano, brasileño, uruguayo, no puede comer el plato de cordero sin una élite que viene a docenas, no a miles. No existe desconcentración de riqueza. El ganadero necesita ayuda estatal, necesita pagar menos impuestos tributarios en sus estancias, un negocio ilícito, una competencia desleal, donde proporcionalmente la clase media paga más en impuestos y recibe menos ayuda, y el ganadero recibe ayuda de los que pagan más impuestos y reciben menos. ¿Ven? ¿Cómo ven? Es así la realidad. ¿Se puede generar desarrollo? No. El desarrollo comprende todos los segmentos de la sociedad, y el desarrollo quiere decir una capacidad de obtener autonomía, capacidad psicológica, cultural. Si yo creo élites o concentración de dinero de gente que a la vez es cada vez más ignorante, porque así es la realidad, la gente que concentra mucho el dinero, que no tengo que dar nombre, que sea en toda la zona, tiene mucho dinero, pero si tú le preguntas algo de cultura, no sabe nada de cultura. Para ello es recibir dinero del Estado, regalar recursos afuera del país y vivir en una realidad que no es la cotidiana, sin pensar que al final del día van a tener que interactuar sus hijos con el resto de chilenos, que a la larga va a tener que robar, y que su capacidad cultural va a ir en retroceso. Entonces, claramente, esa es la ignorancia de los grupos de poder que se van vinculando unos con otros, produciendo un retroceso intelectual de una realidad cotidiana que le afecta a todas las personas. Hasta ahí nomás dejo este video. Como les dije, se perdieron demasiadas fuentes y noticias que son más importantes que ver a una modelo que se puso 50 cc en el seno izquierdo y 60 en el seno derecho, que al día de hoy tenemos noticias de ese tipo de espectáculo que tiene más de 15, 20 años, pero cuando hablan de regalar frutilla con agua de acuífero, desaparecen. Juzgue usted quiénes son los que controlan el país y su nivel intelectual, si son deficientes mentales o si se creen más pillos que la pillería. Que tengan buenas tardes.